La transmisión que vamos a realizar por estos maravillosos medios de comunicación que tenemos en estos tiempos maravillosos, ¿verdad? Mi nombre es Pedro Zamarrón, me presento, soy instructor de la Escuela Gnóstica. Buenas tardes. Y ya saben ustedes que la Escuela Gnóstica se le conoce como una escuela de regeneración. Entonces la regeneración viene por medio de una información más o menos precisa, que es lo que tiene que hacer cada ser humano para buscar esa regeneración. Entonces les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos profundamente a todos, principalmente a todos los encargados de que estas transmisiones se lleven a cabo, de que estas transmisiones las reciba la mayor parte de la gente que esté interesada en estos conocimientos tan trascendentales, tan grandiosos que tiene la escuela gnóstica para entregarle a todo aquel buscador de la sabiduría, a todo aquel inquieto que no está contento con simplemente vivir, ¿verdad? Entonces, fíjense que tener una información pudiera hacer la diferencia en este proceso de la vida, en saber qué hacer en determinado momento, en momentos difíciles de nuestra vida, tener una información, tener una sabiduría. Eso nos puede ayudar demasiado en los procesos difíciles que todos los seres humanos tenemos que pasar en este mundo tridimensional en el que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Hoy, esta tarde, queremos compartir con ustedes este tema que nos parece personalmente tan interesante, que se llama el porqué del sufrimiento humano, ¿verdad? Pero vamos a aclarar primero qué es el sufrimiento, ¿verdad? Porque de alguna forma todos los seres humanos que llegamos a este mundo tridimensional, siempre vamos a pasar algún proceso de sufrir, ¿verdad? Pero obviamente que ahí, teniendo el conocimiento, como les decía, pues uno puede trascender, puede, digamos, ahorrarse muchas situaciones que le ahorrarían mucho sufrimiento en esta vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces de ahí empezamos a tratar de entender qué es el sufrimiento humano, ¿verdad? Nosotros como humanos, pues pasamos procesos muy difíciles y hay procesos que uno mismo los llama, uno mismo los jala, que le vienen a la vida porque uno es el encargado de atraerlos, ¿verdad? Fíjense que uno tiene que llamarlo bueno, tiene que aprender que uno como ser humano tiene derecho a tener una calidad de vida buena, a tener salud, a tener todo lo que necesita uno en este mundo tridimensional, porque somos hijos de Dios. Y obviamente que pues Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir en este mundo tridimensional. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo por atraer todo lo bueno que pueda conseguir en esta vida. Fíjense que yo conocí a un amigo que tenía un tatuaje en una pierna que decía nacido para sufrir. Entonces, bueno, la cosa me puso a pensar, ¿no? Porque ya está uno como que se programa, porque dice, yo voy a sufrir en esta vida y uno no debe de hacer eso, uno al contrario, tiene que llamar las cosas buenas, tiene que atraer las cosas buenas de la vida, ¿verdad? Aquí en la primera diapositiva, para que vayamos entrando ya digamos, en el tema, tenemos una imagen del arca de Noé, ¿verdad? Del diluvio. ¿Quién no conoce la historia del diluvio? El diluvio universal, ¿verdad? Que uno a veces lo ve como una historia, como algo que sucedió por allá en la, en la época de la Atlántida. Y fíjense, estimados amigos, que eso fue real. Eso del hundimiento de la Atlántida, del arca de Noé, fue real, porque eso sucedió. Pero ¿por qué razón sucedió? Bueno, se dice que vino un mensajero, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de Noé. Vino un mensajero de Dios a avisar que los tiempos del fin habían llegado. ¿Y por qué razón habían llegado los tiempos del fin?
porque la humanidad de aquel tiempo cayó en un estado de degeneración, en un estado de desobediencia, y cuando la humanidad llega a un estado, digamos, tan deteriorable y tan degenerado como fue en aquel tiempo, pues tiene que venir eso que se conoce como la renovación, ¿verdad? Pero también queremos que ustedes tengan en cuenta de que no era la primera raza que era exterminada. De hecho, la raza Atlante que fue exterminada, que se conoce como el diluvio universal, pues ya era la cuarta raza. Nosotros en esta raza somos la quinta raza, que se conoce como la raza aria. Entonces, imagínense ustedes que en aquel tiempo vino ese personaje, Noé, a avisarles a toda la gente, a todo el mundo, que ya Dios iba a destruir esta raza de víboras, como nos dicen las escrituras. Y obviamente que la gente se empezó a burlar de él, ¿verdad? Pero sucede lo mismo tal vez en estos tiempos. Si nosotros les dijéramos que ya vino el Noé de estos tiempos a avisar que ya la humanidad de esta raza ya va a ser destruida porque ha llegado a un grado de degeneración terrible, pues obviamente que también sucede lo mismo, sucederá lo mismo. Mucha gente se reirá de este mensaje que han traído esos grandes sabios que han venido a tratar de rescatar a una humanidad perdida. Entonces mucha gente se reirá también como en aquellos tiempos, pero si nosotros vemos por medio de la lógica lo que está sucediendo, nos daremos cuenta de que realmente ya hemos llegado como humanidad a un grado de degeneración terrible, ¿verdad? Fíjense que las escrituras por ahí al inicio, ¿verdad? En la parte del Génesis, en el capítulo 18, versículo del 20 en adelante, nos habla precisamente de cómo le avisaron a la humanidad, ¿verdad? Cuando nos habla de que Dios le dijo a Lot que ya esa humanidad de aquel tiempo iba a ser destruida. Entonces ahí dice que Lot le decía, pero Señor, si hay 50 justos, capaz que nos perdonas. Y que el Señor le decía, sí, si hay 50 justos, los perdono, porque los justos no pueden pagar. Entonces, este personaje se dedicaba a buscar esos justos y no encontraba. Y le decía, bueno, si hay 45, sí, bueno, si hay 45, les perdonamos. Y no encontraba. Entonces ahí se fue bajando hasta que vio que no había justos. Entonces ya fue cuando Dios le dijo, toma tu familia y sal de esta ciudad, porque esta raza de víboras va a ser destruida. Entonces, nosotros en este tiempo nos está sucediendo algo parecido. La humanidad hemos caído en un grado de degeneración, donde pues tristemente ya llegó el Noé de estos tiempos a avisar, que es el venerable maestro Samael Aun Weor, a avisar que ya la humanidad ya está madura en las cuestiones de la degeneración y que va a ser destruida. Entonces les decía, analizando por simple lógica, nos damos cuenta de que el futuro que nos espera pues no es nada bueno. Ya la degeneración ha llegado al tope y cuando eso llega, pues tiene que venir esa renovación. Fíjense ustedes que uno cuando escucha la historia se da cuenta de que bueno, en aquellos tiempos había guerras, había muchas cosas feas, pero la naturaleza estaba fuerte, la naturaleza estaba sana y empezaba otra etapa.
¿verdad? Entonces había muchas situaciones difíciles, pero salía adelante la humanidad porque la madre naturaleza estaba, como quien dice, completa y se podía renovar todo de nuevo. Pero ahora en estos tiempos, donde vemos que se ha contaminado la tierra, el aire, se ha contaminado el agua, la madre naturaleza está agonizando, las quemazones hay por todos lados. Entonces, uno se da cuenta de que la cosa está grave y que esa renovación tiene que venir por lógica, porque si no, nosotros acabaríamos con el mismo planeta y hasta capaz que hasta afectaríamos a otros planetas, ¿verdad? Por todo eso que se ha creado en la humanidad, por todas esas bombas atómicas y todas esas armamentos tan terribles que se han inventado para la destrucción humana. Entonces, lo que queremos que tengan en cuenta en esta diapositiva es que eso del diluvio fue algo real, algo que sucedió, no fue una historia, porque las ciudades de los Atlantes han sido encontradas en el fondo del mar. Entonces, ahí está la prueba de que esa raza fue hundida, que no quiso escuchar al profeta de aquel tiempo que vino a avisarles que ya se iba a terminar. Entonces, ahí se habla de que se construyó una gran barca o un arca, ¿verdad? Pero eso es simbólico. No nos vamos a meter a explicar mucho eso porque, pues eso es muy largo de explicar. Si ustedes quieren saber más de todo esto, pues los invitamos a que vengan a las escuelas gnósticas a tomar el curso que consiste en 23 conferencias para el público y ahí se habla profundamente de todo esto. Pero bueno, lo que queremos que tomen en cuenta es que fue destruida esa humanidad y que era la cuarta raza que se destruía. Entonces, lo que nosotros sabemos es que cuando una raza va a ser destruida, se viene preparando una nueva semilla, se viene sacando una semilla de esa raza que va a ser destruida para que pueda surgir la nueva raza, ¿verdad? En este caso, nosotros, les decía, somos la quinta raza que se conoce como la raza área y la sexta raza se le conoce como la raza Coradi, que será la que va a poblar la tierra en la próxima raza. Pero entiendan ustedes que nosotros, que somos las mismas almas las que han estado pasando esos procesos, que somos nosotros mismos, porque nosotros, nuestra esencia, nuestra alma, o como ustedes le quieran llamar, o nuestra parte espiritual, es una sustancia inmortal, que ella no muere. Cuando uno muere, pues lo que se muere o lo que se acaba es este cuerpo físico. La sustancia que vive dentro de uno es inmortal. Entonces ella tiene que ir a pasar otros procesos y luego es regresada a tomar otro cuerpo físico. Ya lo veremos más adelante en otra diapositiva. Lo que queremos que entiendan es que en esta diapositiva es que cada vez que la humanidad llega a un estado de degeneración tan terrible como el de estos tiempos, pues tristemente tiene que ser destruida y empieza una nueva renovación. Y entonces, después de esa renovación, se viene a pasar otro proceso, ¿verdad? Que la nueva raza empieza un proceso bonito, ¿verdad? Porque como es pura semilla seleccionada, es decir, es pura, podemos decir, pura gente consciente, pura gente que tiene conciencia despierta, que
que de alguna forma se comporta como ser humano, entonces esa raza viene a pasar 4 edades, ¿verdad? Que simbólicamente lo vemos también en la naturaleza cuando vemos la primavera, el verano y el otoño y el invierno. Las razas también pasan 4 edades. La primera edad se le conoce como la edad de oro. Obviamente que es una edad o es una etapa de felicidad, para que ustedes me entiendan, donde todo es como armonía, todo es felicidad, todo funciona bien, porque nadie le roba nada a nadie, todo mundo se ama, hay el amor, hay ese sentimiento tan bonito que es el amor, los une a todos viven en armonía, todos viven en paz. A Dios se le adora cada quien dentro de sí mismo, porque Dios está dentro de cada uno de nosotros. Entonces en la edad de oro ahí se pasa ese proceso de felicidad y de armonía. Pero como el ser humano trae todavía, digamos, rasgos, o cómo le pudiéramos llamar, todavía trae algo del agregado psicológico de cuando inició esa edad, ¿verdad? Porque a lo mejor no lo alcanzó a eliminar todo. Y luego se empieza digamos, empieza a pasar un proceso un poquito más denso, que viene en la edad de plata. En la edad de plata es cuando ya se empiezan a construir iglesias para que la gente o las almas o las esencias vayan ahí a adorar a Dios y le rindan culto a Dios, ¿verdad? Y así se va como intensificando esa densidad conforme va pasando cada edad. Imagínense ustedes que cada edad dura muchos años, dura miles de años, porque cada edad es muy larga. Si nosotros analizamos como ahorita que vivimos en la edad de hierro de esta humanidad, pues tiene muchos años el comportamiento mal del humano. Entonces, después de la edad de plata pasamos a la edad de bronce, donde ya empiezan a haber fronteras, empieza a haber lo mío, lo tuyo, ya empiezan a haber esas divisiones, ¿verdad? Y finalmente viene lo que se conoce como la edad de hierro, donde ya empieza, digamos, la decadencia humana, donde empieza ya las peleas por lo mío, por lo tuyo, por las fronteras, y que empieza el ego a hacer estragos en la humanidad. Empieza la avaricia, la codicia de querer ser más unos que otros, y empiezan todas esas guerras de las cuales conocemos si nosotros nos vamos a la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces lo que queremos en estas 2 diapositivas es que ustedes estén claros de que el sufrimiento humano viene, digamos, de muy atrás, no es algo nuevo de aquí, ¿verdad? Sino que viene pasando esos procesos o esas edades donde se va degenerando y va perdiendo esos valores, ¿verdad? Y viene la edad de hierro, donde ya básicamente es la última edad, y donde viene lo que es la muerte, o así como se conoce, como cuando llega el invierno, ¿verdad? Con todos los árboles se mueren, simbólicamente como que se mueren, porque llega la primavera y renacen de nuevo. Entonces lo que queremos que tengan claro en estas 2 diapositivas es que esos procesos que pasamos como humanos, que nosotros no tenemos una sola vida, tenemos muchas vidas, porque nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra esencia es inmortal. Entonces, cometemos tantos errores. Fíjense, una persona, por ejemplo, se suicida en este mundo porque no aguanta el sufrimiento, y
y no pasa nada, porque él simplemente mata el cuerpo físico. Entonces lo que hace es endrogarse más con la ley y luego tiene que regresar nuevamente o la misma ley lo regresa a este mundo tridimensional a tomar otro cuerpo físico, pero con unas situaciones terribles, ya más terribles que las que dejó en su vida anterior. Entonces hay que tener en cuenta de que el sufrimiento a veces no es algo tan difícil, ¿verdad? Simplemente que a veces nos agobian muchos estados internos de nuestra psicología y que nos hacen cometer unos terribles errores incluso contra nuestra propia vida. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, que nosotros pasamos esos procesos como humanos y aquí seguimos pasando estos procesos de la edad de hierro, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando hablamos del sufrimiento humano, pues obviamente que Dios, los maestros, los grandes maestros despiertos, los grandes guías de la humanidad, los grandes filósofos sienten compasión por este triste hormiguero humano, porque sufrimos demasiado, ¿verdad? Entonces los maestros vienen a tratar de ayudar a esta humanidad, a tratar de sacarla de este sufrimiento. Entonces lo que quiero que entiendan es que el sufrimiento siempre va de la mano con el dolor, ¿verdad? Y todos vamos a pasar algún sufrimiento, pero nos podemos ahorrar muchos sufrimientos cuando uno tiene esta información que estamos dando aquí, cuando la tiene así de precisa, porque nosotros tenemos una información precisa porque nos ha sido entregada por seres despiertos, precisamente por estos grandes maestros que siempre vienen a tratar de ayudar a la humanidad. Entonces, fíjense lo que dice aquí esta diapositiva: los grandes maestros filósofos que han venido a este mundo tridimensional sufren por la humanidad, ya que la ignorancia es la causa principal del sufrimiento humano. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces lo que queremos que tengan en cuenta de que siempre somos ayudados, siempre somos asistidos. Lamentablemente, como dicen las escrituras, no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere escuchar. Entonces ahí es donde está la situación, cómo se le ayuda al que no quiere ayudar, al que quiere seguir metido en todos esos sufrimientos que a lo mejor la misma persona se ha generado precisamente por su comportamiento como humano, ¿verdad? Que ha tenido, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es un hecho de padecer o sufrir algún dolor físico o moral. El sufrimiento también se asocia al hecho de no tener dinero, ¿verdad? Pero nosotros aquí, pues, deberíamos de entender que teniendo salud y teniendo, digamos, lo básico, deberíamos de tratar de ser felices con eso, es decir, no dejarnos arrastrar por un sufrimiento. Porque el hecho de no tener dinero, bueno, en las escrituras se dice que fuimos expulsados del Edén y que Dios nos dijo: vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Y a la mujer le dijo: parirás a tus hijos con dolor. Entonces ahí ya nos están diciendo las escrituras de que nosotros de alguna forma vamos a padecer aquí algún tipo de sufrimiento con el hecho de estar aquí en este mundo tridimensional, pero tenemos que entender que como seres humanos regidos por ciertas leyes, nosotros tenemos que tratar de cumplir y tratar de vivir. El hecho de no tener dinero, digamos, ¿por qué razón la gente no tiene dinero? Fíjense que la Gnosis se conoce como una escuela de regeneración, como les decía al principio, porque busca la regeneración física de la persona o del individuo, pero también busca la regeneración espiritual. Y como consecuencia, pues también viene la regeneración de la materia o la regeneración económica. ¿Por qué razón les digo esto? Porque ¿cuánto cuesta un vicio, por ejemplo?
¿Cuánto cuesta el vicio del cigarrillo? Si ustedes se ponen a hacer cuenta, una persona que se fuma una cajetilla diaria de cigarrillos y ustedes hacen la cuenta cuánto sería al año, es un dineral. Entonces, todo ese dinero se lo ahorraría para no andar padeciendo por falta de dinero. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de tomar cerveza, eso es otra cosa, y que incluso que sale más cara, ¿verdad? Ahí sí ya de repente la gente ni ajusta con lo que tiene o con lo que gana para satisfacer ese vicio de la cerveza. Entonces, por eso que les decía al principio que a veces hay dolores que uno mismo se va metiendo en ellos, que hay sufrimientos que uno mismo se va metiendo en ellos. Nadie lo va empujando. Dios no lo está haciendo sufrir. Nosotros nos estamos cayendo en esos estados de sufrimiento porque nosotros los estamos llamando. Entonces, cuando hablamos de regeneración económica, obviamente que el tener estos conocimientos pues nos ayuda demasiado, porque ya uno tiene la fuerza, digamos, de voluntad para dejar un vicio, para dejar de que los vicios lo manejen y tener esa capacidad de vivir la vida en una forma consciente. Entonces, cuando nos ponemos a hacer cuentas de todo eso, de todo lo que malgasta el dinero, el ser humano en dinero, pues es muchísimo. Aparte del que nos exige una sociedad o el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Un sistema en el que nos desenvolvemos. Entonces, cuando uno se pone a analizar todo eso y empieza a darse cuenta de lo que realmente necesita y de lo que no necesita, entonces empieza a ahorrar mucho dinero y por consecuencia pues va a tener más dinero para vivir en una forma, digamos, desahogada, sin que le falte lo más indispensable, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos cuenta, porque, por ejemplo, la sociedad nos exige celular, internet, eh, cablevisión, carro del año, y si tenemos 3 hijos, pues si están chiquitos, les tenemos que comprar un celular a cada quien, otro a la esposa, y entonces el pobre marido, pues se las ve difíciles para sacar ese tanto dinero para todo eso, sin contar lo que les estaba diciendo de los cigarrillos, de las tomadas, de todo eso que nos lleva a estados de sufrimiento, ¿verdad? De padecimiento, ¿verdad? También tenemos que entender que hay padecimientos físicos y hay padecimientos morales, ¿verdad? O sufrimientos, ¿verdad? Entonces, hay dolores morales, por ejemplo, bueno, ahí la persona tiene que pasar esos procesos, como les decía al principio, cuando se le va un ser querido, cuando se le muere un ser querido, ¿verdad? O cuando, no sé, que lo abandonó la esposa por alguna causa, o todas esas cosas que le suelen suceder al ser humano aquí en este mundo tridimensional. Entonces, teniendo estos conocimientos, bueno, se da cuenta de que todo sucede por algo, de que uno atrae todas esas cosas negativas a su vida y que se puede ir liberando de ellas de alguna forma, eh, digamos, con conciencia, con sabiduría, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, aquí vemos un niño recién nacido, que nace, y el niño nace llorando. Es decir, llegó a este mundo tridimensional, dice el maestro, a este valle de lágrimas, porque aquí, bueno, como hay alegría, también hay lágrimas. Entonces el niño ya nace llorando desconsolado. Y aquí en la diapositiva dice, si la madre fuma, el niño fuma. Si la madre toma, el niño toma. Si la madre se alimenta mal, el niño estará débil. ¿Por qué razón sucederá esto? Fíjense, era lo que les decía un poquito anterior, de que uno regresa a este mundo tridimensional porque la ley lo regresa, porque uno está, digamos, atrapado en esa ley de muertes y nacimientos y uno no es, digamos, dueño de su vida. Si uno fuera un ser despierto, uno podría decidir si regresa, pero ya no estaría como automático, ya sería como si la persona decidiera regresar a tomar un cuerpo físico, ¿verdad? Pero eso no sucede con nosotros, entonces a nosotros la ley nos regresa, pero ¿a dónde nos regresa? Pues la ley nos regresa a donde nosotros merezcamos nacer. Entonces, de ahí viene porque hay niños que nacen en cuna de seda y hay niños que nacen, digamos, en la miseria donde no hay ni lo más indispensable, que es la comida.
Entonces aquí tenemos este niño que nace y si le toca nacer con una madre, digamos, que no tiene conciencia, que no tiene nada de conciencia, pues le estará dando de fumar, incluso en el vientre, ¿verdad? Le estará dando cerveza en el mismo vientre y lo estará mal alimentando, porque el niño se alimenta de lo que come la madre. Entonces ya desde ahí empieza el niño un sufrimiento. ¿Pero por qué razón? Pues por lo que sembró en su vida anterior. No crean que es una injusticia de Dios. Es porque la ley lo regresa, digamos, a pagar lo que hizo en su vida anterior. Entonces, tomando esto en cuenta y usando la lógica, nos damos cuenta de que esto tiene una razón muy trascendental, de que, entonces, ¿por qué Dios sería injusto si mandara a unos niños a nacer en cuna de seda y otros que donde no tengan ni lo más indispensable que es la comida? Entonces, tomen en cuenta esto, que uno lo que hace hoy lo que hace hoy lo tiene que pagar mañana, ¿verdad? Esto viene muy claro en las escrituras, ¿verdad? Entonces, para que ustedes entiendan que las cosas que uno haga tarde o temprano las tiene que pagar, tiene que pasar esos procesos de sufrimiento, ¿verdad? Fíjense, aquí veíamos al niño anteriormente, pero ¿de dónde viene la fuerza que le llega al niño? ¿De dónde penetra? ¿De dónde viene? Bueno, aquí nos dicen que viene de la Vía Láctea, del cielo o de las dimensiones superiores, o como se le conozca, también se le conoce como los mundos paralelos. Esa esencia que nosotros tenemos cuando nos toca desencarnar, tiene que subir a esas dimensiones superiores o a los cielos a rendir digamos, a pasar por ese proceso de juzgamiento que tiene que pasar todo ser humano. Y lo llevan a esas dimensiones y pasa ese proceso y allí no hay de que yo no lo hice, porque de acuerdo a lo que nos enseñan aquí nuestros maestros, dicen que allí le pasan una película al revés, donde la persona ve todo lo que hace, todo lo bueno y todo lo malo que hizo en su vida. Y ya de acuerdo ya saben ustedes que eso se representa como una balanza así donde en un platillo tiene las obras buenas y en otro tiene las obras malas. Entonces ahí se le juzga y se le regresa nuevamente que venga al mundo tridimensional si así tiene, digamos, ese requerimiento o ese premio, porque es como un premio volver a regresar, ¿verdad? Entonces el niño regresa, o la esencia, hablando de la esencia, ¿verdad? Porque aquí ya no estamos hablando del cuerpo físico, estamos hablando de la esencia que regresa nuevamente, pero regresa a donde lo mandan, a donde le toca venir, ¿verdad? Entonces viene por la Vía Láctea de las dimensiones superiores y esa esencia entra en el niño cuando sale del vientre materno, cuando hace el primer aliento, ¿verdad? Se dice que ahí es donde entra esa esencia, esa parte divina que nosotros tenemos, ese que lo conecta con Dios. Y el niño va a traer esos valores que tenga esa esencia, ¿verdad? Y ya viene a pasar ese proceso nuevamente de vivir. Lamentablemente, el niño ese niño empieza a fabricar lo que se conoce como la personalidad humana y que esa personalidad se forma de los 0 a los 7 años y se forma con los ejemplos que el niño recibe, con todo lo que el niño ve, se va formando esa personalidad del niño. Así es que si el niño ve que el papá golpea a la mamá, pues al principio sufre mucho, pero cuando él crece, se casa, también piensa que es normal y él va a golpear a su pareja. Entonces, si ve que el papá toma, seguramente el niño se va a convertir en un tomador. Si ve que el niño fuma, seguramente va a fumar. Entonces, lamentablemente, les digo, nosotros también estamos regidos o influenciados por la cultura, por la familia, por el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Y por eso es que a veces caemos en situaciones, porque nosotros, como se pierde la esencia, se pierde la finalidad de venir a este mundo, que sería el despertar de la conciencia, y eso lo pierde el niño cuando queda atrapado en todas esas situaciones que ve y empieza también a convertirse en un bribón o en un personaje, digamos, servicial. Depende de la educación o del alimento que haya recibido su personalidad. Entonces, imagínense ustedes en estos tiempos tan terribles donde donde ve uno en los hogares cómo se maldicen, cómo las madres incluso maldicen a sus hijos,
los padres maldicen a sus hijos, cómo ven tantas cosas como el adulterio, como las peleas, como las borracheras. Todo eso va alimentando la personalidad del niño y va quedando atrapado en todo eso. Entonces entiendan ustedes que nosotros lamentablemente caímos en eso porque quedamos atrapados. Pero como dice nuestro guía, el maestro Samael, es cierto que somos hijos de una cultura, es cierto que traemos una herencia genética, es cierto que estamos influenciados por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, pero también es cierto que el día que cada ser humano, el día que un ser humano quiera cambiar, él puede cambiar si así lo decide, puede salirse de ese sufrimiento en el que se encuentra, puede cambiar esa vida densa en la que vive y puede salirse, digamos, a buscar la felicidad a la que tenemos derecho como hijos de Dios. Entonces entiendan ustedes que de alguna forma muchas cosas o muchos procesos que tenemos que pasar en este mundo tridimensional es porque hemos cometido muchos errores en nuestras vidas pasadas y esos hay que pagarlos, ¿verdad? Porque claramente nos dice las escrituras, ojo por ojo y diente por diente, con la misma vara que midas serás medido. Entonces a veces uno no alcanza a pagar todo el mal que hace con una vida y al regresar tiene que regresar en un lugar de sufrimiento o en un lugar, digamos, donde no le falte nada. Entonces uno a veces se pone a pensar en las pobres almas, en las pobres criaturas que nacen allá, por ejemplo, en África, en esos lugares donde hay mucha hambre, donde hay mucho sufrimiento. Pero no crean que eso sucede nada más por nada, no. Es que es lo que uno va, digamos, creando en sus distintas vidas en las que va viviendo. Es decir, va sembrando cosas negativas y tarde o temprano, pues la ley cobra. La ley siempre cobra lo que se le debe y paga lo que le tiene que pagar a cada quien. Entonces, fíjense cómo aquí vemos esa diapositiva tan famosa que siempre, yo creo que ustedes ya la conocen, ¿verdad? Aquí nos representa claramente lo que es la ley de muertes y nacimientos, ¿verdad? Como aquí se ve un niño que llega y que va convirtiéndose en niño y que va pasando ese proceso de morir y luego va convirtiéndose en anciano y tiene que morir nuevamente y volver a nacer. Y así ese proceso es automático de nosotros los que tenemos la conciencia dormida. Aquí vemos el ángel de la muerte y el ángel de la vida. El ángel de la muerte, no crean ustedes que es algo malo. Él es un ángel que simplemente cuando alguien se tiene que marchar de este mundo viene y se lo lleva. Él se viste de esa forma, por eso nosotros le tenemos miedo, ¿verdad? De esa forma lo vemos, le tenemos miedo porque le tenemos miedo a la muerte, contrario del ángel de la vida, ¿verdad? Por ahí vemos una dama hermosa, angelical, ¿verdad? Que es la que trae a los recién nacidos, pero el ángel de la muerte viene y se los lleva. Y eso es normal, como dice nuestro maestro. ¿Qué haría la vida sin la muerte? Es un proceso normal tanto el nacer como morir. Fíjense que hablando de la muerte, nosotros le tenemos mucho miedo a la muerte. Ya en este proceso que pasó la humanidad de la pandemia, ¿verdad? Que se van a seguir viniendo cosas, situaciones difíciles para la humanidad en estos tiempos. Entonces, uno ve que básicamente todos le tenemos demasiado miedo a la muerte. Pero ¿por qué le tenemos miedo? Pues porque no estamos preparados para morir, nos dice nuestro guía. No es tan malo morirse, lo malo es no estar preparado para morirse, ¿verdad? Entonces, entiendan ustedes que este es un proceso normal y natural al cual nosotros estamos regidos por esta ley aquí en este mundo tridimensional donde vivimos. Lamentablemente, cuando se acaban lo que se nos da de vida como humano, que son 108 existencias, fíjense, son demasiadas. Uno nace y recorre una vida y muere y otra vida hasta que llega a las 108. Entonces, haciendo cuentas con un promedio de 80 años de por vida, nos da un promedio de 10,000 años. Entonces, es mucho el tiempo que uno está como humano. Pero lamentablemente, en cada vida que pasa, en lugar de ir uno creando cosas buenas para tener una vida buena en la otra existencia, se la pasa haciendo maldades y acarreando sufrimientos para la próxima existencia que viene. Entonces, tristemente, es cuando se acaba ese proceso de humano,
pues bueno, ya la ley le dio todas esas oportunidades de generar un cambio y no hizo nada. Y la rueda, lo que se conoce como la rueda del samsara, gira y se lleva a esa alma de humano, ya después de esas 108 existencias, entonces ya nace como animal, ¿verdad? Entiendan ustedes que es un proceso normal y natural, porque los animales tienen su esencia, que precisamente también hay animales descendentes y hay animales ascendentes. Esto, bueno, no nos metemos mucho a explicar esto también porque es algo muy largo, pero como les decía, ustedes tienen las puertas abiertas a las escuelas gnósticas para cuando quieran tomar ese curso que consiste en 23 conferencias, están cordialmente invitados y nosotros, pues de alguna forma siempre estamos ahí para atender a las personas que vienen, ¿verdad? Entonces, miren, en esta siguiente diapositiva precisamente vemos lo que decíamos, ¿verdad? Que, bueno, el niño nace en una familia, en un ambiente, y lamentablemente va quedando atrapado en ese ambiente que le enseñan los amigos, que le enseñan los papás, que le enseñan los primos, etcétera, los amigos de la escuela, y va acarreando esas cosas o ese sufrimiento, es decir, inconscientemente, hasta todo empieza como un juego, ¿verdad? Porque en la escuela le empiezan a ofrecer esas cosas, o desde los primos por ahí, los que ya están un poquillo más grandes, le empiezan a meter eso del cigarrillo, de la cerveza, de las drogas, y pues tristemente esa esencia o esa persona va creciendo y ya va teniendo muchas situaciones de dolor y de sufrimiento, precisamente por esos estados en los que está cayendo. Entonces entiendan ustedes que uno cae, todos caemos en todo eso, pero el buscador siempre está ahí el conocimiento, siempre está la sabiduría para poder salir de esas situaciones o de esos sufrimientos tan tristes en los que nos vamos metiendo los seres humanos precisamente por la ignorancia en la que vivimos. Entonces fíjense aquí lo que dice: ojo por ojo, diente por diente, con la misma vara que midas serás medido. Somos hijos de una cultura, de una educación y de un sistema y de unos padres, ¿verdad? Pero es cierto lo que les decía, en cualquier momento que la persona decida, ya cuando tiene su criterio propio, puede tomar sus propias decisiones y puede decir, bueno, yo voy a tratar de cambiar, voy a buscar otra gente que tenga otro nivel del ser, que tenga otras metas, que no se deje arrastrar por los vicios, que no se deje arrastrar, que tenga la fuerza suficiente y que tenga el conocimiento suficiente para darse cuenta que es un hijo de Dios y que tiene derecho a la felicidad, que no se deje arrastrar por todas esas situaciones a las que los arrastra la vida y que lamentablemente eso pudiéramos decir que arrastra a la pobre gente a muchos sufrimientos, digamos, que uno mismo acarrea. Uno ve a los ojos a una persona que anda tomando, ¿verdad? Porque dicen que los ojos son las ventanas del alma. Entonces uno le ve a sus ojos y se da cuenta del sufrimiento que expresa su alma, allá encerrada en lo profundo de su psiquis. Ahí expresa el sufrimiento que siente su alma por haber caído en esos estados tan deteriorables y tan tristes para un ser humano, para un hijo de Dios. Entonces entiendan ustedes que la mayoría de los sufrimientos nosotros mismos los atraemos, nosotros mismos los acarreamos, y que lamentablemente todo tiene una consecuencia, todo nos va metiendo, nos va encerrando en estados, digamos, de deterioro, de esto que vemos aquí en la diapositiva, ¿verdad? Fíjense, aquí vemos a una persona, pues, que cayó en un estado de depresión y que lo que le queda es suicidarse, que ya no quiere vivir y pudiera ser hasta una persona joven, hasta una persona llena de vida, pero lamentablemente la arrastra a ese sufrimiento, la arrastra la situación a ese sufrimiento y pues lamentablemente a veces queda atrapada en eso o simplemente se quita la vida. Pero fíjense, era lo que les explicaba anteriormente. Al quitarse la vida, entiendan ustedes que de alguna forma nosotros cuando llegamos a este mundo tridimensional estamos presos, porque quedamos metidos en este cuerpo físico y no podemos escaparnos. Nosotros
digamos que estamos presos en este mundo tridimensional y no nos damos cuenta porque podemos viajar a Estados Unidos, por ejemplo, a donde quieran, pero no podemos volar, es decir, no podemos salirnos de este mundo tridimensional. Si pudiéramos volar como los pájaros, pues tal vez pudiéramos decir que no estamos tan presos, pero sí estamos presos, porque la Tierra, con su fuerza de gravedad, nos tiene agarrados y no nos deja volar, precisamente porque todo está tan perfecto aquí en este mundo tridimensional. Fíjense que uno se pone a analizarlo, cómo Dios hizo todo tan perfecto, ¿verdad? Y dice, bueno, vas a vivir ahí. A la mujer le dijo, parirás a tus hijos con dolor y al varón ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Pero claro, uno sabe que aquí existe el dolor, pero fíjense que cuando uno lo analiza se da cuenta que hasta el dolor es perfecto. ¿Por qué razón? Pues porque uno tiene que pasar esos etapas de dolor, porque uno viola las leyes. Entonces dicen las escrituras, todo pecado será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Es precisamente matar la vida en todas sus expresiones. Entonces imagínense, una persona que mata su propia vida, obviamente que cuando regresa tiene que pasar unos procesos de dolor terribles, ¿verdad? Y bueno, pues hay que aceptar porque eso se tiene que cobrar, como les decía. Pero nosotros teniendo claro todo esto, bueno, tratamos de ya no cometer tantos errores, ¿verdad? Tratamos de sembrar para mañana. Tratamos de comportarnos de la mejor manera posible para ya no caer en todos esos sufrimientos a lo que nos atrae todo eso que nosotros hacemos. Entonces, lo que queremos que entiendan es que cuando una persona se suicida, es como el preso que se escapa de la cárcel, ¿verdad? Que el preso que se escapa de la cárcel lo llegan a agarrar y le duplican la condena. O sea, va a pagar. Claro, aquí puede haber la situación de que de repente no lo atrapan, ¿verdad? Pero acá no. Acá con la ley no se le escapa nada, ¿verdad? Acá no hay de que lo atraparon o no lo atraparon. Acá la ley lo regresa a que pase todas las situaciones que tenga que pagar y como decíamos, con unas situaciones más deteriorables que la vida anterior. Entonces entiendan ustedes que el atentar contra la vida, el matar la vida, en cualquiera de sus aspectos, ocasiona mucho dolor y sufrimiento, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en esta diapositiva cómo una persona joven se suicida porque ya no aguanta el dolor de sufrir que ella misma se ha generado, se ha acarreado y que pues lo que le queda es un sufrimiento terrible, ¿verdad? Entonces entiendan ustedes que cuando una persona se suicida es como que le van a duplicar la condena al regreso de su nueva vida. Y a veces sucede, ¿verdad?, que le quitan la vida cuando más la quiere, ¿verdad? Entonces ustedes vean cuántas personas por ahí se han muerto estando en la cúspide de la fama, del dinero, del poder y de todas esas cosas. Y ahí nos damos cuenta de cómo la ley de alguna forma siempre se cumple, ¿verdad? Otras formas de atraer el sufrimiento, ¿verdad? Es de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo al comportamiento, a nuestra psicología, ¿verdad? Ahí vemos a una persona extrayéndole la cartera a otra, ¿verdad? Y eso también es algo, digamos, delicado, porque una persona que roba pudiera irse riendo de que ya robó, de que ya la persona se llevó un dinero, pero obviamente que luego viene el cobro, ¿verdad? Que a la persona pues le cobran por eso, y le tienen que cobrar como con ciertos réditos, ¿verdad? Entonces por eso ese tipo de acciones también le atrae mucho sufrimiento al ser humano, porque fíjense ustedes que una persona que roba, pues siempre va a andar en la miseria, porque pues robarle su trabajo a otro, ¿verdad? Dañar a otro siempre es un delito grave como humano que se comete. Y por consecuencia, pues la persona tendrá que pasar otros procesos de sufrimiento por andar, digamos, robando lo que no le pertenece, por andar Virtual agarrando lo que no le DJ. pertenece. Entonces aquí atrae uno muchas situaciones de sufrimiento, como por ejemplo ahí vemos también una persona enojada, ¿verdad? Que
que eso también obviamente nos va a traer situaciones de salud. Cuando uno se pone a estudiar un poquito lo de la salud, porque bueno, yo siempre les digo que aquí en la escuela gnóstica estudiamos todo desde lo más pequeño hasta lo más grande, y obviamente que tenemos cursos de medicina natural, tenemos psicología, astrología, numerología, alquimia y todas esas cuestiones tan necesarias y que nos van enseñando, digamos, la mejor forma de vivir. Entonces aquí lo que queremos que entiendan es que una persona se enferma por andar, digamos, enojado todo el tiempo, porque vive enojada la persona, se emociona demasiado, no sabe controlar su centro emocional, no sabe controlar su ira y eso le ocasiona muchas veces lo que se conoce como la diabetes, alta presión y tantas otras situaciones que le genera tumores cancerígenos y todas esas cosas que generan, digamos, esos estados alterados internos, que también alteran nuestros órganos internos y se van enfermando, lamentablemente. Entonces les digo, la finalidad es que nosotros entendamos que podemos vivir alegres, podemos vivir contentos, podemos adoptar una psicología, digamos, serena, ¿verdad? Cuando adquirimos estos conocimientos con los cuales queremos compartir con todos ustedes, ¿verdad? Entonces, para que vayan ustedes entendiendo, ¿verdad? Que uno puede, digamos, cambiar, atraer cosas buenas. Eh, Aquí en esta diapositiva, pues vemos ahí una persona, digamos, feliz, atrayendo cosas buenas, ¿verdad? Y uno debe de tratar de hacer eso, ¿verdad? Y se debe de hacer con la conciencia, fundamentada en un conocimiento preciso, para tener dominio del cuerpo y de la mente, ¿verdad? La mente se domina con la conciencia, con la fuerza de voluntad que viene de la conciencia. Y uno puede, digamos, adquirir o, o como pudiéramos decir, tener buenos hábitos, tratar de uno ser feliz con lo que tiene, como quien dice, porque si nosotros nos ponemos a analizarnos realmente cómo somos, nos damos cuenta de que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos más, siempre queremos otra cosa. Si tenemos un carro, queremos otro. Si tenemos una casa, queremos otra, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces a veces llega uno al grado de que de tantas cosas que acumula en su casa, ya casi las cosas que lo avientan para afuera la persona, porque ya no caben, ¿verdad? Entonces son cosas que uno ve aquí en la vida y que lamentablemente se da cuenta que la persona nunca es feliz, porque lamentablemente a veces quiere llenar ese vacío interno con comprando cosas, con dinero, con paseos, con viajes, hasta con borracheras y todo eso, y eso no lo hace feliz, eso lo va como arrastrando a otros procesos de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estamos por terminar y aquí vemos también una persona, digamos, muy alterada y otra persona, pues, tratando de tener una concentración, una paz interior. Y bueno, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál sería la que escogerían ustedes? Obviamente, ¿verdad? Que sería esa persona que está ahí relajada, tratando de tener paz interior, tratando de encontrar eso que nosotros buscamos. Y les quiero decir una cosa, hablando de esta posición de meditación, nos dice nuestro guía espiritual, el venerable maestro Samael Aumeor, que si no encuentras dentro de ti lo que buscas, no lo vas a encontrar en ningún lado. Es decir, el ser humano buscamos las cosas afuera, lo que tenemos adentro. La paz interior, la felicidad, es un estado interior del individuo. Nadie nos la puede dar, solamente nosotros la podemos encontrar dentro de nosotros mismos. A veces queremos que nuestra pareja nos dé la felicidad, nuestro amigo, nuestra madre, no, no, porque ni siquiera ellos la tienen, tal vez. Entonces ese es un estado que cada quien tiene que buscar dentro de sí mismo. Entonces ustedes vean aquí esta diapositiva y escojan la que más les guste y traten de hacerlo. Traten de hacerlo donde se pueda, en su casa, en el campo, en el trabajo, incluso si hay un ratito por ahí de relajación y de paz interior. Y eso es lo que va llevando al ser humano a encontrar un poco de eso que se conoce como la felicidad y de tratar de dejar a un lado todos esos sufrimientos que uno mismo
se genera precisamente por el comportamiento humano. En esta diapositiva dice, lo que hoy siembres es lo que cosecharás en el futuro. Siembra dolor y eso cosecharás. Esto es así. Esto es así, estimados amigos que nos escuchan. Uno tiene que tratar de ser un sembrador, ¿verdad? Como dice el poema ese del sembrador. Hay que, hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Como dice él, hay que imitar al viento que siembra flores, lo mismo en las montañas que en las llanuras. Hay que vivir la vida sembrando amores, con la vista en lo alto y en la altura, ¿verdad? Entonces, eso es muy bonito. Hay que, como dice el poema, hay que escuchar, hay que luchar por los que no luchan, hay que llorar por los que no lloran, y hay que hacer que nos oigan los que no escuchan, ¿verdad? Entonces, muy bonito ese poema del sembrador, se los recomiendo, porque trae un mensaje tan profundo, donde le enseña a uno que uno tiene que convertirse en un sembrador de lo bueno que le va a suceder mañana. Y eso solamente se logra tratando de ser feliz y tratando de ayudar a los demás, tratando de servir a los demás, ¿verdad? Nuestro guía espiritual, el maestro Lakshmi Daimon, nos dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces recuerden esto siempre, que lo que siembres es lo que vas a cosechar en el futuro. Es decir, tus acciones tienen mucho que ver, tu estado interior, esa ira que hay que dominarla, ese rencor, esas cosas tan negativas que como seres humanos nosotros cargamos dentro de nosotros. Se pueden ir desechando, se pueden ir eliminando de nuestra psiquis para que vayan haciendo ese anhelo de servir, ese anhelo de comportarnos mejor, de entender que somos hijos de Dios y que tenemos que buscar comportarnos como hijos de Dios precisamente para tener algún merecimiento algún día de que seamos tomados en cuenta, ¿verdad? Entonces lo que siembres hoy es lo que cosecharás mañana, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, fíjense que aquí quisimos poner esta diapositiva, ¿verdad? Donde vemos a Moisés, ¿verdad? Ese profeta que nos habla tanto la historia, las escrituras. Ese Moisés que se habla tanto y que dice que se reunió con Dios. Aquí sucede lo mismo que hablábamos al principio, ¿verdad? Y que Dios le dio las tablas de la ley y que le dijo entrégaselas a la humanidad, ¿verdad? Y eso se conoce como los 10 mandamientos. Entiendan que estos 10 mandamientos es como un código de ética, dice el maestro Samael, es el código de ética más perfecto que se ha escrito a través de la historia de la humanidad. Y también nos dice que no tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Porque lamentablemente por ahí algunas personas dicen, bueno, que eso ya no, eso no caduca y eso no es propiedad de nadie. Es una ley o son unos mandamientos, ¿verdad? Que Moisés baja a la humanidad para que el pueblo de Dios, como se le conoce, el pueblo de Israel, cumpla esos mandamientos. Fíjense que aquí cuando hablamos del pueblo de Israel, ¿verdad? Por ahí se habla también de las 12 tribus de Israel. Cuando las escrituras hablan de las 12 tribus de Israel, se refiere a la humanidad completa. Pero cuando habla de los hijos de Israel, ahí precisamente se refiere a los que buscan a Dios, al pueblo elegido de Dios, por decirlo de alguna otra forma, ¿verdad? Al pueblo de Dios que quiere cumplir esos mandamientos de la ley de Dios, que es el código de ética más perfectos que se ha escrito a través de la historia de la humanidad. Entonces, cuando uno se pone digamos, a analizar todo eso, ¿verdad? Todo eso de los 10 mandamientos, porque hay que estudiarlos, ¿verdad? Porque hay unos que no les entendemos. Y es como ¿cómo les pudiera decir? Como un manual de urbanidad para que uno entienda cómo debe comportarse, ¿verdad? Porque si nosotros estudiamos, por ejemplo, los 4 primeros, nos están diciendo que tenemos que cumplir las leyes de Dios, es decir, las leyes de arriba, ¿verdad? Ahí en esos primeros 4 nos dice cómo comportarnos, como digamos
de la mejor forma para con Dios, ¿verdad? En los cuatro primeros, no los vamos a mencionar porque el tiempo ya se nos está terminando, pero ustedes analícenlos o vengan a las conferencias y allí también hay una conferencia que se trata precisamente de analizar este tema, ¿verdad? Que es el tema número 10 y que precisamente se conoce como el tema de los 10 mandamientos. Entonces, entiendan ustedes que ese es un código de ética que el que lo sigue, bueno, no se podrá perder del camino, ¿verdad? Que los cuatro primeros están relacionados digamos, con lo que nosotros tenemos que cumplir para con Dios, ¿verdad? Y los otros seis están como encaminados al comportamiento humano para que nosotros vivamos en paz, vivamos en armonía en este mundo tridimensional en el que nos tocó vivir. Fíjense ustedes que dicen las escrituras que fuimos expulsados del Edén y fuimos mandados a este mundo tridimensional donde se trataba de sufrir. Pero se dice que allá era un mundo de felicidad. Pero el Edén es algo maravilloso. Pero aquí donde llegamos, es decir, aquí donde vivimos, también es algo maravilloso. Porque uno se pone a ver la naturaleza, las bellezas que hay, se pone a ver un amanecer y es una belleza, es algo esplendoroso. Se pone a ver un árbol, se pone a ver una flor y se pone a ver todas esas creaciones de la madre naturaleza y uno se da cuenta de que es algo maravilloso, algo grandioso, que uno se queda sorprendido, pero tiene que tratar de encontrar esa forma de ver las cosas, de admiración, ¿verdad? Eso que hace un niño, ¿verdad? Esa capacidad de admirar las cosas bellas de este planeta en el cual vivimos. Entonces, como nosotros no sabemos, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pues simplemente renegamos porque decimos, uy, me tocó vivir esto. No, pero también tenemos muchas cosas buenas en nuestra vida que nosotros podemos aprovechar y que nosotros podemos encontrar mucha felicidad cuando nosotros, digamos, nos damos cuenta precisamente que el lugar donde vivimos es algo maravilloso, nuestro planeta es algo maravilloso. Lamentablemente nosotros, como les decía anteriormente, pues lo hemos destruido, hemos caído en todas esas situaciones que nosotros mismos hemos llamado, hemos generado. Entiendan ustedes, estimados amigos, que Dios no es un tirano, que simplemente todo lo malo que nos sucede a los seres humanos, nosotros lo atraemos con nuestras acciones, con nuestras obras, y obviamente que se tiene que pagar un precio por todo, ¿verdad? Entonces uno pudiera pensar que Dios es malo. No, Dios no, Dios es amor, Dios es misericordia y Él siempre está al pendiente de sus hijos, de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces ahí les dejo ese para que ustedes vean que los otros seis mandamientos están relacionados con el comportamiento humano. Y fíjense que si nosotros los cumpliéramos, la verdad es que la vida sería algo maravilloso, porque uno dice no matarás, no robarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces ahí, cuando uno se pone a analizar todo eso, dice, si cumpliéramos esos mandamientos, entonces aquí sería un mundo de felicidad, porque no habría cárceles, no habría, digamos, no habría que gastar tanto en todo eso que se usan los soldados, los policías, armamentos, camionetas, comida para los presos, comida para los policías y tantas cosas que necesita el ser humano para defenderse de todo eso, ¿verdad? Entonces imaginen ustedes que uno pudiera dejar su casa abierta sin ponerle una chapa, sin ponerle un candado, nadie le robaría nada, porque nosotros cumpliríamos todos con esos mandamientos de los cuales estamos hablando. Bueno, estimados amigos, esperamos haber compartido, esperamos que esto que hemos compartido con ustedes les ayude un poquito a ir entendiendo lo maravilloso que es la vida, lo trascendental que es la vida, y que podemos hacer grandes cosas si nosotros nos lo proponemos, pero todo tiene que estar fundamentado en un cimiento, en un conocimiento, en un cimiento preciso, ¿verdad? En una información precisa que tenemos nosotros en las instituciones gnósticas para entregarles
a todos ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de responder algunas preguntas de alguien que quiera preguntar, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces la mayoría elegimos mal porque la mayoría nacemos en un índice de familia pobre. Bueno, aquí nos pregunta, dice la pregunta, entonces la mayoría elegimos mal, porque la mayoría nacemos en un índice de familia pobre. Entiendan que no, que esto no lo elegimos nosotros, esto se los comentaba. Esto es algo, digamos, que nosotros nos ganamos. El nacer en una familia pobre, digamos, de recursos, ¿verdad? Que no es algo malo, no es algo malo, porque pudiera ser una familia pobre de recursos, pero rica en espiritualidad. A lo contrario de una persona que le toca nacer en una casa bonita, rodeada de lujos, ¿verdad? Porque entiendan ustedes que la personalidad del niño se desarrolla de acuerdo a lo que ve. Entonces, una personalidad de una familia pobre se va desarrollando con ciertos complejos de inferioridad y por todos esos procesos que ha pasado, pero en una familia de un niño rico, el niño se va desarrollando, la personalidad del niño se va desarrollando con un complejo de superioridad y los extremos siempre son malos, ¿verdad? Entonces entiendan ahí que eso no es que nosotros elegimos el dónde nacimos, no. La ley nos mandó a nacer en ese hogar donde nosotros merecemos nacer, sea bueno o sea malo. Pero en medio de todo eso, ¿verdad? Uno tiene que tratar de ser feliz y de tratar de superar eso. Entiendan que todo nos sucede por algo. Un padre que abandona a su hijo en su vida pasada, en esta le toca ser abandonado, que su padre lo abandone. Un padre golpeador, un esposo que abandona a su pareja en su vida pasada, en esta le toca que lo abandonen. Acuérdense que ojo por ojo y diente por diente. Con la misma vara que midas serás medido. Por eso les decía, haz buenas acciones y en tu próxima vida tal vez te troque nacer en un lugar donde sea rico, ¿verdad? Pero también es un arma de doble filo. No crean ustedes que es garantía de nada, no. Aquí lo importante sería que los valores del alma que trae cada quien, que los desarrollara, que los aumentara dentro de sí para que eso que se conoce como los talentos en las escrituras, ¿verdad? Se dice que le dio tantos talentos. A todos cuando nacemos, de alguna forma Dios nos da esos talentos, ¿verdad? Pero muchos los desperdiciamos, muchos los malgastamos. Es raro aquel que pone a trabajar esos talentos, ¿verdad? Y esos talentos precisamente sería como tratar de mejorar en todos los aspectos, de sembrar mejor para que mañana tenga una vida mejor. Bien, si tienen alguna otra pregunta, bueno, si no, pues aquí nos despedimos simplemente saludándoles a todos y agradeciendo de todo corazón a estos muchachos, a estas personas que nos apoyan en estas transmisiones, que Dios les pague, que Dios les llene de bendiciones por este esfuerzo que ellos están haciendo, por transmitir esto para todas las personas que de alguna forma andan buscando encontrar algo en esta vida, encontrar esos conocimientos tan trascendentales. Y como les decía, bueno, las puertas de las escuelas gnósticas están abiertas. Nosotros tenemos 38 escuelas en todo México, ¿verdad? Pero esto se mueve en todo el mundo. La gnosis está en todo el mundo, está en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, etcétera, etcétera. Y son muchos las escuelas que tenemos en todo el mundo. Entonces los invitamos a tratar de llegar a una escuela de alguna forma. Ustedes saben cómo ingresar en estas comunicaciones y enlazarse con estas personas que nos ayudan y de alguna forma les hacen llegar la información para que ustedes puedan llegar a estas escuelas a recibir esas conferencias que son gratuitas. Simplemente lo que nos mueve es compartir con ustedes estos grandes conocimientos que nos ayudan demasiado en este proceso de la vida. Bueno, de alguna forma, muchas gracias, muy agradecido con todos por ustedes por escucharnos, porque es la forma como se va multiplicando el conocimiento, ¿verdad? Tratando de transmitirlo, pero todos somos necesarios, tanto los que nos escuchan como los que queremos ser escuchados, porque así es como se va multiplicando en la sabiduría, el conocimiento, tanto para uno como para otro. Y bueno, ahí nos estaremos viendo por ahí en la próxima vez que nos permitan compartir con todos ustedes. Muchas gracias a todos.
Gnosis. Es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría, la Sofía, la que nosotros necesitamos y no la encontramos fuera de sí mismos, sino dentro de nosotros mismos. Ha terminado Voz Gnóstica, programa radiofónico con el fin de difundir la cultura de la Gnosis. Escúchanos por esta emisora en este horario. Voz Gnóstica. Yo soy estudiante gnóstico. ¿Y qué enseña eso? Pues la Gnosis es una escuela de regeneración. Es una escuela donde nosotros aprendemos a aprender, aprendemos a enseñar, aprendemos a callar, aprendemos a convivir y sobre todo aprendemos a amar a la humanidad. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México AC te invita a participar de nuestros cursos presenciales de autoconocimiento aquí en Villa Madero. Para más información, envía un mensaje al 33 3307 4800 y con gusto te indicaremos nuestros horarios. 33 3307 4800. Te esperamos. Gnosis significa conocimiento, sabiduría. La gnosis es trascendental y transformativa. Y enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. Voz Gnóstica es un programa radiofónico gnóstico que se transmite todos los sábados a las 12 del día a través de XHVM 107.9 FM, Radio Comunitaria La Mezcalera de Villa Madero, Michoacán. Les invitamos a que nos acompañen y aprendan sobre este conocimiento extraordinario. Voz Gnóstica, todos los sábados a las 12 del día. Voz Gnóstica. Onyx Podología presenta historias que te pondrán la piel de gallina, cuentos de terror, curiosidades que no sabías y música que te va a encantar. Escúchanos todos los viernes de 6 a 8 de la noche, solo aquí, en La Mezcalera. Onyx Podología presenta. El mundo necesita más manos que cuidan, más voces que inspiran y más corazones que aman la vida. Por eso existe Asoprovida, el programa de la Asociación Protectora a la Vida. Escúchanos todos los viernes a las 11 de la mañana por el 107.9 FM, La Mezcalera, desde Villamadero, Michoacán. Entrevistas, reflexiones, proyectos ambientales, historias y sobre todo, un espacio para activar la conciencia y actuar con responsabilidad. Ideas, acciones y voces que inspiran a vivir con respeto, amor y compromiso con la vida. Porque amar y respetar la vida es responsabilidad de todos. La Mezcalera. Aunque le corras, nuestro poder te alcanza. Nosotros tenemos el mando en el cuadrante. Ahora nuestras ondas tienen el mando. Cambiando el sonido. Cambiando la radio. 107.9. Soy muy afortunado de tenerte a ti. Tú cambiaste mi mundo.
Quisiera ir contigo hasta el fin. Sin ti no tengo rumbo. Y es que no hay mejor persona. Tú eres mi mejor historia. Contigo se quedó mi corazón. Y no hay nada que quiera más que estar contigo. Llegaste a mi vida a quedarte, alegrarme cada instante, con tantas historias que contarme, de tu vida interesante. Eres una estrella brillante, cuando bailas y haces arte, con tu reflejo hacia adelante, de perfección constante. Y es que no hay mejor persona. Tú eres mi mejor historia. Contigo se quedó mi corazón. A veces me da miedo el perderte, quedarme solo en medio de la gente, tener que sacarte de mi mente y no escuchar tu risa nuevamente. Quiero decirte una cosa: no existe nadie más hermosa. Contigo se quedó mi corazón y no hay nada que quiera más que estar contigo. Llegaste a mi vida a quedarte, alegrarme cada instante, con tantas historias que contarme, de tu vida interesante. Eres una estrella brillante, cuando bailas y haces arte, con tu reflejo hacia adelante, de perfección constante. Y es que no hay mejor persona. Tú eres mi mejor historia. Contigo se quedó mi corazón.